Y ya está junto a nosotros, tal cual lo anunciábamos antes de la pausa, el secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca, a quien saludamos. Ricardo, ¿cómo está? Un placer, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bienvenido a nuestro primer programa de esta temporada 2024. Bueno, muy bien. Bueno, hay muchos temas para hablar, lógicamente que lo presupuestario es muy importante, lo que venimos observando también con declaraciones por parte de distintas universidades de situaciones que son verdaderamente complejas y la nuestra no está ajena. ¿Cuál es la lectura en este momento cuando, entre otras cosas, se sabe que la devaluación ha golpeado muy fuerte y específicamente en las universidades de manera tremenda? Y yo, para ser gráfico, doy un ejemplo. Digámosle a una familia que viva en enero y febrero del 2024 con el sueldo que tenía en enero del 2023. ¿no? Esto es básicamente lo que está pasando. Los economistas utilizan mucho esto de la comparación con la familia. Creo que acá es perfecto, ¿no? Claro, nosotros en este momento tenemos un presupuesto prorrogado 2023 que se calculó en septiembre de 2022. O sea que imagínense que en términos reales estamos recibiendo el 30% de lo que recibíamos a comienzo del año pasado. Esto hace que sea inviable cualquier tipo de funcionamiento porque vos tenés algo fijo, que son 150 millones que te envía la Secretaría de Educación para financiar absolutamente todo el movimiento de la universidad. Esto es servicios, limpieza, seguridad, comedor, becas, pequeñas obras, higiene y seguridad, o sea, todo el movimiento, ¿no? Por un lado manda la partida de sueldos, que lógicamente eso queda afectado ahí nada más, y estos 150 millones que, bueno, ya todas las universidades dijeron no podemos de esta manera funcionar, porque no solo es que vas a afectar lo superfluo, sino que vas a afectar lo central, que es el hecho de que el alumno llegue al aula, que tenga la iluminación, que tenga climatización en el caso que lo necesite, que tenga los bienes de capital que hacen falta en un aula, como puede ser un proyector, como puede ser cualquier tipo de elemento que se requiera de ese tipo, el funcionamiento de los medios de la universidad. O sea, una situación muy compleja, por eso el SIN hizo este planteo a la Secretaría de Educación diciendo, miren, prioridad 1, incrementar los gastos de funcionamiento. No se puede vivir con lo mismo que en enero del año pasado. Prioridad 2, que se discutan salarios. Tengan en cuenta que en el mes de febrero los docentes y no docentes han tenido un aumento del 16%, 10 que ya venía de la paritaria del gobierno anterior y 6 que aportó este gobierno, digamos. En enero no hubo ningún aumento. O sea que contra una inflación acumulada de más del 45-50% ahora, un poco más, ha recibido solamente un 16% de aumento. Bien. O sea que esto hace que los salarios también empiecen a deteriorarse fuertemente. En el mes que a los empleados públicos se les dio el 26, a los docentes y no docentes de la universidad se les dio el 16. Bien. Ricardo, en estos gastos de funcionamiento hay que considerar también, entre otras cosas, que hay muchos subsidios que ya no estarán, que también afectan a las universidades, digo, hablando en términos de gastos que tienen que ver con cuestiones básicas, como es la energía eléctrica. Claro, volvemos a los datos, ¿cierto? 150 millones es lo que nos ingresa para funcionamiento. En enero se pagaron 20 millones de energía, que esto corresponde a lo que son los meses de octubre y noviembre, ¿cierto? Porque viene desfasado el bimestre. Pero en abril nosotros vamos a tener el impacto de ya haber iniciado las clases, preuniversitarios y universitarios, y con la quita de subsidio, más el incremento previsto, esos 20 millones está ya calculado que se transforman en 60 millones. Y que puede llegar inclusive un poco más en función de si se perdieran algunos subsidios provinciales. La quita de subsidios a las entidades educativas no parece lo más razonable porque, bueno, por un lado te dan poco y por otro lado tenés que gastar mucho más. Entonces esta es la encrucijada, mantener un ingreso constante y los servicios que van a ir creciendo en forma exponencial, ¿no? O sea, nosotros de los 150 millones en abril tendríamos que estar pagando entre 60 y 80 millones solamente por encender la luz, ¿sí? Bien. O sea que esto haría que prácticamente todo lo demás se vea muy afectado. La investigación, la extensión. O sea que estamos en una encrucijada muy, muy complicada, ¿no? Te lo pregunto como secretario administrativo financiero, pero también como economista. Digo, el gobierno tuvo tiene esta meta del déficit cero y claramente tiene que ver
a ver, lo que genera con distintas partidas hacia las universidades, por ejemplo, para hacerlo, ¿lo va a poder sostener? ¿A costa de qué? Yo te respondo un poco con las palabras del presidente en su discurso, ¿no? Un discurso en donde él dijo más o menos, hay licuadora y hay motosierra. Bueno, a nosotros nos afecta por los dos lados. Licúa salarios y nos recorta fuertemente en los gastos de funcionamiento. Eso no es sostenible a costa de, si se quiere, que las universidades empiecen a cerrar o empiecen a mal prestar el derecho educativo, ¿no? Ese derecho que tienen los jóvenes a la educación superior. Y hay un dato no menor. En algún momento nosotros hicimos un cálculo para el año 2024 que dijimos, bueno, la educación más o menos necesita entre 1.500.000 a 2 Te iba a preguntar para por sostener un alumno. Ese cálculo, que lo hicimos el año pasado y que muchos lo calcularon sobre 2023, no, nosotros hacíamos sobre 2024, nunca jugamos para atrás, jugamos para ver el presupuesto de ese año. Hace poquito se publicó en los medios sanjuaninos que una matrícula promedio en universidades privadas está en el orden de los 6.000 pesos, es decir, 1.200.000 al año, sabiendo que el pago a los docentes es muy distinto al pago que tiene un docente de la educación de las universidades, ¿no? Hay algunas universidades privadas en donde la verdad que lo que se paga es muy poco por el tema del salario docente. Por ende, ahí se muestra que, bueno, de alguna manera hay esta licuación y esta motosierra, pero que va a afectar el tema educativo indudablemente. Las prácticas de campo. Vos para las prácticas de campo necesitas llevar al alumno a que haga sus prácticas de geología, de biología o de ingeniería, llevarlos a un determinado lugar, que vean, que hagan la práctica de campo. Hoy eso se nos empieza a escapar de las manos. O sea, es imposible pensar en el pago de la movilidad, en el pago de los viáticos y todo lo que eso conlleva. O sea que se empieza a afectar indudablemente el sistema educativo a nivel nacional. Son, como digo, todo el CIN el que expresó la preocupación y todas las universidades las que están diciendo lo mismo que nosotros dijimos a principio de año, ¿no? Cuando supimos que se prorrogaba el presupuesto. Hasta mayo, más o menos, podemos manejarnos. Pero de ahí en más no sabemos qué va a pasar si es que no hay un apoyo aparte del gobierno nacional. Es decir, que incremente este presupuesto 2023. Bien, más que nada en funcionamiento. Digo, porque por otro lado tenemos que hablar sobre los sueldos. Claro. Recién decías que son presupuestos que vienen por otro lado. Claro, nosotros lo que tenemos fundamentalmente en mi función es prever el tema de gasto de funcionamiento, ¿no? El tema de salario, lógicamente, corresponde a la instancia de la paritaria nacional, en donde los gremios, los rectores y el gobierno se juntan para determinar ese tema salarial. Tengan en cuenta que en la última paritaria se comunicó la desaparición del FONIT. Este mes ya los docentes preuniversitarios no cobraron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era algo que se venía cobrando de las épocas de Menem. Por otro lado, también se planteó que el gobierno nacional hizo una amague de decir, miren, tienen que discutir ustedes el tema salarial. El gobierno nacional no tiene que estar involucrado, cosa que indudablemente sería muy problemático porque las universidades tienen el presupuesto que le da el propio gobierno nacional. Entonces, en el marco de qué presupuesto podés discutir rectores y gremios un aumento si tenés un presupuesto prorrogado 2023. Bien, hablamos de funcionamiento, también de lo que va a suceder con los sueldos. ¿Qué va a pasar con obras, por ejemplo, con servicios, con lo que tiene proyectado la universidad? ¿Eso es parte de qué presupuestos? ¿Son partidas específicas? Eso está totalmente parado en este momento, porque bueno, ustedes saben que el gran recorte fue transferencias a provincia, 98%, el recorte a universidades, más del 30% en términos generales, y el tema de la paralización de la obra pública. Entonces esto afectó, por ejemplo, el tema de escuela de música. Hoy tenemos que empezar a ver si nosotros con algún tipo de presupuesto extra o con algún tipo de apoyo de afuera se puede seguir sosteniendo la obra, ¿no? Que es una obra que es sumamente necesaria. Entonces, bueno, ese tema de obras es un tema preocupante, inclusive el cierre del contrato con la empresa ahora, cuando uno se comunica a Buenos Aires, dicen no tenemos firma, por ende no podemos cerrar ese trámite. O sea que son demasiadas inconsistencias y demasiadas preocupaciones que la verdad que ponen a la universidad en un momento muy difícil, el más difícil desde que yo tenga conocimiento. Yo empecé como docente por allá por el año 2002, en el año 2008 ya fui decano, perdón, empecé en el 94, 2002 yo ya estaba director de departamento,
2008 decano y nunca hemos vivido una situación como esta de un ahogo presupuestario tan marcado.